Buenos días, su señoría. Por parte de la Fiscalía, la licenciada Berenice López Figueroa, agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, Zona Tijuana, con cédula profesional 124-6295, con domicilio procesal, correo electrónico y número telefónico previamente registrados ante la administración de este honorable tribunal. Prosiguiendo, su señoría, y con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su señoría se dicte en contra del imputado José Luis Sagrero Menéndez auto de vinculación a proceso por el delito de violación equiparada a menor de 13 años, cometido en agravio de la menor víctima, ilícito previsto y sancionado en el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, que a su letra señala: artículo 177, violación equiparada. Al que tenga cópula con persona menor de 14 años de edad y que por cualquier causa no esté en posibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá de 12 a 22 años de prisión y hasta 500 días multa. Asimismo, no se cuenta con ninguna causa de extinción de la acción penal, ni algún excluyente del delito, al haberse materializado el hecho ilícito de manera dolosa y en pleno uso de sus facultades mentales. Lo anterior en relación al artículo 14, fracción primera, y el artículo 16, fracción primera del Código Penal para el Estado de Baja California, considerando esta Fiscalía que usted intervino en el hecho ilícito de manera dolosa y en calidad de actor directo. Prosiguiendo, su señoría, el imputado José Luis Sagrero Menéndez premeditadamente planeó realizar la violación vía anal a la menor víctima, hechos que ejecutó el día 29 de enero del 2013 por sí mismo, ya que sin auxilio de persona alguna llevó a la menor víctima al bien inmueble deshabitado y cometió el hecho ilícito, siendo el único responsable en un grado de participación de autor material directo, según lo dispuesto en el artículo 16, fracción primera del Código Penal vigente anteriormente señalado. Anterior, en virtud de que en la carpeta de investigación obran datos de pruebas suficientes a fin de acreditar que el imputado aquí presente cometió la violación equiparada de la que fue víctima la menor, empezando por la entrevista a la menor víctima, realizada por la Fiscalía a mi cargo, en presencia de su madre Julieta Delgado Martínez, la cual manifestó ser una menor de 13 años de edad, señalando que el 19 de enero del 2013 inició una relación con el imputado José Luis Sagrero Menéndez, relación que continuó hasta el día en que se cometió el hecho ilícito. Nos ocupa. El 29 de enero del 2013, la menor víctima se encontraba en casa de su amiga Victoria Flores Córdoba, hecho que se corrobora con la entrevista a la menor testigo Victoria Flores Córdoba, que entabló la Fiscalía a mi cargo, realizando unos apuntes que les dejaron de tarea en la escuela secundaria a la que ambas asisten, por lo que después de terminar de sus deberes, la menor víctima y Victoria procedieron a salir del domicilio hacia un parque cercano, donde se encontraron con Alma Sagrero Menéndez, hermana del hoy imputado. Le dijo a la menor víctima que tendrían relaciones sexuales anales, debido a que de esta manera ella no se podría embarazar. La menor víctima, al sentirse asustada, la cual les pidió que la acompañaran a la papelería, a lo que la menor víctima se negó, ya que sus padres no le permitían ir tan lejos. Momentos después prosiguieron caminando hasta llegar a la calle donde se encuentra la casa del imputado. Saliendo el imputado José Luis Sagrero Menéndez de su hogar e iniciando conversación entre los tres, es decir, Victoria, la menor víctima, y José Luis Sagrero Menéndez. Fue en este momento cuando el imputado le hizo saber a la víctima que quería que lo acompañara a caminar, a lo que la menor víctima accedió,
hecho que confirma la menor testigo Victoria Flores Córdoba en la entrevista realizada, al decir que se fueron juntos a caminar, siendo el caso que al ir caminando pasaron por una casa abandonada de la calle Llano, hecho que se comprueba del dato de prueba consistente en la inspección del lugar realizado por los peritos adscritos a la Procuraduría, donde el imputado, de manera lasciva e insistente, en palabras textuales le dijo a la menor víctima: «Ven, asómate aquí adentro, podemos jugar y nos podemos portar un poquito mal». Asomándose nerviosa, la menor víctima, cuando en el momento el imputado la empujó con el brazo y la metió por el pasillo hasta llegar al patio, donde le dijo a la menor víctima que tendrían relaciones sexuales anales. De esa manera, ella no se podría embarazar. La menor víctima, al sentirse asustada e intimidada, le hizo mención al imputado que se encontraba menstruando, cuando esto era falso, solo era una forma de disuadir al imputado para que no la sometiera. Haciendo caso omiso, la volteó de manera que quedara de espaldas hacia él, bajándole el pantalón de mezclilla y el calzón azul, prendas que vestía la menor el día que el imputado cometió el delito, según el dato de prueba de recolección de indicios obtenido por peritos adscritos a la Procuraduría. En este momento, el imputado pegó su cuerpo contra ella, dejándola paralizada de terror. Y lo anterior, ya que manifiesta la menor víctima sentir algo duro entre sus pompis y posteriormente mucho dolor, al introducirle el imputado su miembro viril al ano. Hecho que está corroborado por el dato de prueba efectuado por peritos en la materia de la Fiscalía a mi cargo. Consiste en el análisis hematológico y seminal de las prendas de la menor, donde se obtuvieron resultados positivos en ambos análisis en la pantaleta de la menor víctima. Haciendo un paréntesis en la narración de los hechos, su señoría, es importante recalcar que el legislador en el artículo 117 del Código Penal para el Estado de Baja California hace hincapié en el hecho de que, entre otros requisitos necesarios para que se configure la comisión de la violación equiparada, es que se tenga cópula con persona menor de 14 años, porque la menor víctima no comprende cuál es el alcance de su consentimiento, al no haberse desarrollado psicosexualmente, por lo cual no entiende las consecuencias de su actuar, siendo importante señalar lo anterior para el caso que nos atañe, ya que el imputado, a sabiendas de que era una menor de 14 años y que no comprendía la violación a la que estaba siendo sometida, la penetró de manera anal a pesar de las constantes negativas de la menor, dejándole una laceración en la región anal a nivel de las 11 horas en relación a la carátula del reloj, hecho que se comprueba con el dictamen pericial médico ginecológico, realizado por los peritos pertenecientes por la Fiscalía a mi cargo. Continuó con la narración su señoría. Una vez que el imputado concluyó su objetivo de violar e incluso eyacular dentro de la menor víctima, hecho que está corroborado por el dato de prueba efectuado por peritos en la materia de la Fiscalía a mi cargo, consistente en el análisis hematológico y seminal de las prendas de la menor víctima, donde se obtuvieron resultados positivos de ambos análisis de la pantaleta de la menor víctima. El mayor de edad, hoy en día imputado, se acomodó sus vestimentas. Como acto seguido, la menor víctima hizo lo mismo. No omito manifestar, su señoría, que si bien es cierto que al retirarse del inmueble donde fue violada la menor víctima, ésta le dio un beso y un abrazo al hoy imputado. Considerando importante por esta fiscalía señalar que la menor víctima lo hizo como mecanismo de defensa por temor a las represalias que pudiera tomar el hoy imputado en su contra, temiendo por su vida al haber sido víctima de violación a sus escasos 13 años. Posterior a lo señalado, ambos se retiraron del inmueble. Al llegar a la altura de la casa del hoy imputado, le hace saber su deseo de terminar con ella, debido a que su papá ya estaba enterado de lo que iba a suceder, a lo cual le dijo que inmediatamente después la terminara, ya que ya había obtenido lo que deseaba de ella.
hecho que se desprende de la entrevista realizada a la menor víctima y confirmado por el dato de prueba consistente en el dictamen psicológico realizado al imputado previo su consentimiento por psicólogas adscritas a la Fiscalía a mi cargo, donde señaló que lo comentó con su padre antes, demostrando a su vez la intención de cometer el hecho ilícito. La menor víctima, triste y contrariada debido a la violación a la que había sido sometida por el imputado, procedió a regresar a casa de su amiga Victoria, hecho que se constata de la entrevista ya mencionada a la menor testigo Victoria Flores Córdoba, recogiéndola a sus papás más tarde para llevarla a su hogar, a los que no les comentó en ese momento la violación que acababa de sufrir, ya que no comprendía el significado de lo ocurrido. Solo sentía tristeza, temor y confusión, como se desprende del dictamen psicológico realizado por psicólogas adscritas a la Procuraduría, donde se presentaba ansiosa, relatando los hechos, ya que se encuentra confundida y humillada por la violencia a la que fue sometida, ya que no fue hasta los 2 días siguientes al hecho ilícito cuando le informó a su madre Julieta Delgado Martínez de la violación a la que había sido víctima por el hoy imputado José Luis Sagrero Menéndez, refiriendo también tener sangrado y dolor en la región anal. Lo anterior fue corroborado por la madre de la menor víctima y verificado por el dato de prueba de recolección de indicios, en el cual a simple vista se observa líquido consistente en sangre y semen en el calzón que la menor víctima vestía el día que fue violentada por el hoy imputado. Continuando, su señoría, aunado a lo anterior, se realizó dictamen psicológico por peritos en la materia, previo al consentimiento del imputado, los cuales concluyeron que el mayor de edad manipulaba la descripción de los hechos a su favor, presentando contradicciones en su declaración y manifestando ser activo sexualmente desde antes de conocer a la menor víctima, así como haber observado pornografía en un salón de clases, actividad que resulta perturbante a juicio de esta Fiscalía, y su señoría estará de acuerdo conmigo, con lo que se confirma que el imputado es una persona pervertida y lasciva. Tanto es así que sus conocidos lo apodaban Don Juan, que se dice de una persona que tiene relaciones con muchas mujeres, como lo manifestó en el dato de prueba de entrevista con su representante legal presente, realizada por el personal de la Fiscalía a mi cargo. Por todo lo antes mencionado, su señoría, se considera que si existen datos de prueba suficientes y bastantes para demostrar el delito de violación equiparada, previsto en el artículo 177 del Código Penal del Estado de Baja California, como la probable participación del imputado, quien en su entrevista que le realizó la Fiscalía se descubre que se había puesto previamente de acuerdo con su padre para realizar la violación por la vía anal a la menor de edad, por lo que el imputado lo premeditó, lo acreditó y lo ejecutó, sabiendo que los hechos eran constitutivos de delito, ya que para acreditarse solo se necesita tener cópula con persona menor de 14 años, y realizándolo de igual manera. Debido a lo anterior, se solicita se vincule a proceso al imputado José Luis Sagrero Menéndez, según lo previsto en el artículo 313 del multicitado Código, por el delito de violación equiparada a la menor víctima. Es cuanto, su señoría.